Gracias por su interés en Resiliencia Empresarial, una serie de entrevistas con líderes empresariales conducida por el Grupo Interinstitucional de Investigación, GIDI. Resiliencia Empresarial es un foro para explorar las respuestas y ajustes realizados por las empresas a raíz de la emergencia creada por la pandemia de COVID-19. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva cápsula del Grupo Interinstitucional de Investigación. En esta ocasión nos acompaña Iván Morales, de la Cervecería Insurgentes. Muchas gracias, Iván, por haber aceptado nuestra invitación a participar en estas cápsulas de difusión, en donde el objetivo principal fundamentalmente es escuchar la voz de los empresarios ante los efectos y a los impactos económicos que ha tenido la pandemia del COVID-19. Pues para abrir boca, Iván, te pediríamos por favor que nos indicaras a qué se dedica tu negocio, qué es lo que tú haces, qué es lo que ustedes hacen ahí en la Cervecería Insurgentes. Bueno, Humberto, pues gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en Insurgente nos dedicamos a producir cerveza artesanal con distribución a nivel nacional y un poco de exportación. Y en la Cervecería Insurgente, con 10 años de trabajo, pues has armado, supongo que progresivamente y con dificultades, un mercado, como dices tú, nacional y algo de exportación. A ese mercado, ¿qué le pasó durante la pandemia? Pues sí, mira, en realidad la construcción de este mercado, de esta industria, sí ha sido algo difícil a lo largo de los últimos 10 años, porque es tema que se ha tenido que resolver en términos de logística en términos de tanto de conseguir insumos como de venta. Entonces, importar la mayoría de los productos, porque desafortunadamente en México no se consiguen de manera nacional, de producción nacional, la gran parte de los productos que usamos. Y digamos que pues nosotros ubicados en frontera, si quieres salir de Baja California, pues el tema de logística se vuelve complicado, ¿no? Porque pues todo nos queda lejos. Entonces, eso fue uno de los temas más complicados que se presentó en la pandemia, el poder conseguir los insumos de producción. Hubieron muchos efectos sobre la cadena de distribución de ambos lados, ¿no? Para conseguir los insumos, hubieron mucha de la materia prima tuvo mucha escasez por temas en lo que llegaban. En mucha de la materia prima no nos afectó tanto porque viene directamente de Estados Unidos y es transporte terrestre, ¿no? Pero algunos otros temas que venían de China, los temas de las latas, ciertas cosas de vidrio, papel, sí llegamos a sufrir un poco de problema para el abasto. Y pues a nivel ventas sí fue bastante complicado porque pues digamos los semáforos rojos, la clausura de los negocios, pues nos quitó el 95% de los puntos de venta, ¿no? Digamos del mercado. La industria de la cerveza artesanal siempre ha sido muy colaborativa, siempre. Cuando teníamos nosotros nuestra planta activa, por decir, y alguien llegaba y cualquier cervecería, fuera de Tijuana, Mexicali, Ensenada, oye, necesito media tarima de tanta malta porque mi importación está atorada en aduana y me urge hacer la cerveza. Pues órale, ahí te va, después me la regresas. Nosotros yo creo que le dábamos la levadura para la producción de la cerveza al 95% de Tijuana, ¿no? Por ejemplo. Y cuando nosotros teníamos algún caso similar, pues siempre era recíproco, ¿no? Entonces, digamos, nunca hemos visto tal cual como competidores al resto de la industria,
o no desde esa perspectiva al menos. Pero la idea de producir nuestra cerveza en otras plantas, la idea de soltar este control, de que no dependiera de nosotros, pues digamos, la producción de nuestro producto, pues eso sí fue totalmente obligado por el tema de la clausura, ¿no? Sí, entonces, bueno, y en cuanto a la compra de cerveza para distribución, pues no, en realidad no fue un tema de que China ahora les vamos a tener que vender a ellos, sino que órale, pues otro canal de negocio más, ¿no? Que se pudo hacer por la buena relación que tenemos con todas las otras cervecerías. Cuando nosotros empezamos como cervecería, de hecho por eso nos llamamos Insurgente, tenemos todo un manifiesto ahí, ¿no? Pero en ese entonces todo el mundo nos decía, oigan, pero pues, o sea, ¿cómo se van a echar la bronca con estos monstruos, no? Los van a aplastar. Y entonces de ahí sale la idea de que somos insurgentes luchando contra la tiranía de la cerveza sin sabor, ¿no? Es decir, el duopolio. Y un poco por miedo a lo que pudieran hacer y que controlan el mercado y etcétera. Y la verdad es que desde hace años, yo creo que hace al menos unos 5 o 6 años, tanto Modelo como Cuauhtémoc Moctezuma se han acercado con nosotros y nos han insistido, ¿no? O sea, no somos el enemigo, no los queremos aplastar. Si llegan a ver alguna mala práctica en el mercado, por favor avísame. O sea, gente ya más como en el corporativo y demás, ¿no? Avísame y lo resolvemos y bla, bla. Y pues yo con mucho escepticismo, ¿no? Desde un inicio. Pero la verdad es que ya, digamos, a lo largo de los 10 años no se ve ninguna mala intención. Ellos han comprado algunas cervecerías artesanales, particularmente Cuauhtémoc Moctezuma, ahora Heineken. Ha comprado algunas marcas que la verdad no le salió bien. Y bueno, no le salió bien porque compraron a las marcas equivocadas, pero digamos, pues no hicieron bien, creo que sus investigaciones. O a lo mejor nadie más se quiso vender, ¿no? Pero compraron marcas que no tienen mucho potencial. Modelo también compró algunas otras. Nosotros ahorita estamos en negociación con Modelo para posiblemente tomar posesión de la antigua planta de la cervecería Tijuana, al menos a modo de renta, para resolver este tema de producción, ¿no? Que ellos no lo están usando, la tienen ahí parada, y pues nosotros necesitamos cervecería, y pues ahí puede haber algún acuerdo tal vez, ¿no? A lo que voy con todo esto es de que pues hay estos también con ellos, hay estas oportunidades de sinergia, ¿no? Hasta cierto punto. Te puedo decir también que habiendo trabajado de muchas maneras con Cervecería Modelo, traen una desorganización tremenda de manera interna, donde creo que aunque lo quisieran hacer, no sé si lo pudieran hacer ya a estas alturas, por cómo está posicionado ya el sector, ¿no? Tus puntos de venta, ese 95% de puntos de venta, nos dirías rápidamente una distribución geográfica de ellos? ¿Cuántos por decir algo, Tijuana? ¿Cuántos en el resto de la...? Yo sé que en la Ciudad de México tienes un mercado. ¿Nos podrías decir algo de esa distribución geográfica rápidamente? Sí. Hablando de volumen, digamos, el volumen de la producción que movemos, digamos, por litro, yo diría que estamos más o menos entre el 40 y el 50% en Tijuana, más tirándole al 50%. Y el otro 50% saliendo bueno, vamos a decir el 50% en Baja California y el otro 50% fuera de Baja California. Y esos puntos de venta se dividen en lo que conocemos en la industria como on-premise o off-premise, o también de repente on-trade y off-trade, ¿no? Que son centros de consumo o puntos de venta, ¿no? Que te llevas el producto a tu casa. Y los centros de off-trade, que son las tiendas de autoservicio, supermercados, licorerías y demás, fueron las únicas que quedaron abiertas, digamos, en la pandemia, ¿no? Que es la minoría dentro de la escala de clientes que tenemos.
Y así fue la afectación, digamos, básica de tu mercado. Así es. Digamos, casi a partes iguales Baja California y el 50% restante, y básicamente los centros on-trade, ¿no? Así fue. Los centros on-trade fueron los que perdimos, digamos. Ya. Ok, muchas gracias. De nada. Ok, muchas gracias, Jordi. Un poquito que, por favor, Iván, si puedes abundar, ya mencionaste la afectación que tuvieron sobre la cadena de suministro. No sé si puedas ampliar un poquito más ese asunto en términos de los proveedores, en términos o sea, en general de la cadena de suministro de todos tus puntos de venta. ¿Cuál fue la afectación en específico? Sí, digo, fue un poco una situación única, digamos, porque veníamos de una clausura previa a la pandemia, la cual, pues ahí por un tema político, ¿no? Pero digamos que al entrar la pandemia ya veníamos con cierto ritmo, el cual nos tenía en un nivel de producción menor al que estábamos acostumbrados. Entonces, aunque sí hubieron afectaciones por términos de suministro, no fue tan grave como otros compañeros de la industria, ¿no? Donde ellos venían de estar en un nivel de producción constante, lo que estábamos nosotros, digamos, antes de esto. Y sí tuvo que haber una desaceleración, digamos, en términos de producción por el desabasto. En nuestro caso, en particular, como, digamos, ya habíamos bajado el nivel de producción un poco, no nos afectó tanto este desabasto porque ya estábamos operando, digamos, a un nivel un poco menor, pero donde sí lo vimos en particular fue en el tema de las etiquetas por el papel, y en el tema de las latas. Las latas ya tenían un rato con una escasez en el mercado, pero pues obviamente se acentuó muchísimo más con este tema, ¿no? Sobre todo porque la industria en general, a nivel mundial, pasó de vender en lata o en envase, perdón, pasó de vender en barril una gran porción de su producción a ahora totalmente en envase, ¿no? Ya fuera botella o lata, porque era la única manera de venderlo al público. Entonces, no solo se junta una escasez que ya existía, sino también una dificultad de mover el producto alrededor del mundo y una demanda incrementada por este tipo de producto. Entonces, pues, obviamente causó graves problemas. Si no me equivoco, esas latas vienen de China. Sí, a veces las latas en sí, a veces el aluminio en sí, ¿no? Que luego se procesa. La dependencia hacia China en este punto es casi total, diríamos, ¿verdad? Sí, así es. Ok, adelante, Jordi. Tenemos otra pregunta que hacerte, de la cual pues ya nos has estado contestando implícitamente. La pregunta es acerca de qué procesos transformaste, qué adaptaste. Un poco más, si pudieras, detallado acerca de qué tipo de procesos en tu empresa fueron los que tuvieron que ser transformados para hacerle frente a la crisis por pandemia. A partir de la pandemia, uno de los temas más afectados fue el área digamos, de servicio público, ¿no? Tenemos bares, centros de consumos propios, donde, pues eso sí, no hubo opción de seguir operando, ¿no? Hasta creo que fue agosto del 2020 que nos permitieron empezar a abrir, y pues fueron unos varios meses donde ahí tuvimos que empezar a improvisar. Se usó el espacio que teníamos para el bar y el staff existente para empezar a vender cerveza para llevar. Ahí se improvisó un sistema donde pusimos una página en línea, un servicio por WhatsApp, donde si tú querías servicio a domicilio o pasar por cerveza, hacías tu pedido, se capturaban los pagos de maneras distintas según la situación, y entonces el equipo de barra pues estaba ayudando a surtir los pedidos, ya fuera que alguien los fuera a entregar a domicilio o que pasaran por ellos ahí, ¿no? Y eso apenas si nos daba para cubrirles una mitad de su nómina normal, ¿no? Pero pues era una forma
ingreso. Ya a nivel más general, pues tuvimos que, como mencioné, enfocarnos en las ventas al autoservicio, porque los restaurantes y bares ya no existían. Desafortunadamente, fuera de Baja California, en ese momento, no teníamos gran presencia en autoservicio, entonces casi el 90% tuvo que quedarse en Baja California. Obviamente, pues eso nos limitó la venta, ¿no? Y tuvimos que sobrevivir básicamente de estas ventas en autoservicio en Baja California, que también pues significó una reducción en los ingresos que se tuvo que reflejar también en la nómina, digamos, de toda la empresa, ¿no? Afortunadamente, pues todos tomaron esta reducción pues entendiendo la situación, ¿no? Sabiendo que pues o todos jalábamos parejos, incluyéndonos a los dueños y a la administración, pues también tuvimos una reducción pues marcada, ¿no? Bastante fuerte en lo que percibíamos de sueldo. Pero lo que quiero llegar es de que también la operación cambió. Entonces, como ya estaban enfocados los repartidores solamente, de los repartidores de la empresa, solamente en autoservicio, pues había mucho tiempo extra. Entonces era cuando iban al bar a recoger la cerveza que recibían como pedido y pues se iban repartiendo en la ciudad. Alineado a esto, empezamos un proyecto nuevo, otra empresa, que es meramente distribución de cerveza. Aprovechamos las relaciones que tenemos, los vínculos que tenemos con otras cervecerías, tanto de California como del interior del país, y nos hicimos de un portafolio de cervezas artesanales. Como nosotros estábamos con poca capacidad de producción, pues nos aliamos con estas otras empresas y empezamos a comprarles a ellos, teniendo nosotros ya una infraestructura armada con una bodega pues de buen tamaño en Tijuana, con un espacio refrigerado bastante amplio, y pues a través de estas alianzas, digamos, pues concretamos conseguir producto que vender, mientras nosotros nos recuperábamos por el lado de la producción, y empezamos a vender cervezas de San Diego, de Los Ángeles, de Ciudad de México, de Querétaro, de Guadalajara, de Hermosillo, y eso también nos ayudó a poder salir adelante, ¿no? Durante este tiempo. ¿Ese proyecto va a seguir después de la pandemia? Sigue. ¿O solo? Sí, o sea Sigue, que ya vas a ser, aparte de productor, distribuidor. Así es, desde que empezó básicamente la pandemia, y no fue planeado, ¿no? Obviamente, como que sucedieron en paralelo. Y bueno, también lo que eso nos permitió es, antes la logística de la entrega, o digamos la cadena de distribución entre Tijuana y el resto del estado de California era por medio de intermediarios, por medio de distribuidores. Cuando empieza este proyecto, nosotros ya tomamos esas rutas de entrega, entonces ya tenemos nuestro alcance de estas ventas, pues ya incluye Tecate, Rosarito, Ensenada, Valle de Guadalupe, Mexicali, y entonces pues nos da más territorio de venta y más control, y pues aportó mucho, ¿no? A poder vender este producto y sobrevivir desde ahí, pues. ¿Podríamos decir que la crisis te convirtió también en distribuidor, que abriste una nueva línea de negocio que es ser distribuidor, y que en el futuro harás ambas cosas, y que esa fue una oportunidad que te abrió una nueva área de negocio? Sí, sí, yo creo que sí. La verdad es que el proyecto de distribuir nace unos 2-3 meses antes, pero no se pone en práctica hasta que empieza la pandemia. Entonces, tal vez la idea no nace de ahí, pero se solidifica a partir de la pandemia, ¿no? Gracias. Pues eso es bastante lo que hemos estado haciendo desde la pandemia, ¿no? Desde que sí por WhatsApp, que sí por la página, que si vendíamos a domicilio, que si funcionó, que si no, si importábamos cervezas de Estados Unidos, que qué tanto cuestan contra si hay mercado para eso, y si tiene, o sea, muchas cosas, ¿no? Creo que es parte normal, parte también clave de cualquier emprendimiento, porque pues si no, no aprendes, ¿no? Digo, hay de prueba a prueba, ¿no? Digo, una cosa puede ser lanzar un producto, otra cosa es asociarte con alguien al 50%, por decir, digo, son riesgos
a escalas distintas y obviamente pues cada quien tiene su umbral de riesgo y lo que cambió para nosotros fue justo ese umbral, ¿no? Pero a su vez no tanto, porque si decidimos hacer estos cambios fue desde un cierto punto de seguridad también, que creemos que podemos mantener el control desde aquí. Otro elemento, Iván, que me gustaría que nos, si fueras tan amable de especificar es este uso del WhatsApp, de las redes, ¿no? Como para, ahora sí que cuáles fueron las limitantes o cuáles fueron las oportunidades que esta nueva herramienta, que ya existía también desde antes de la pandemia, pero que ustedes la incorporaron como parte de su operatividad, tuvo para ustedes y qué tanto se va a quedar, así como lo que comentaba Jordi. Cuando empezamos nosotros, digamos, tuvimos mucho éxito a nivel regional por cómo se corría la voz, simplemente. No era tanto redes, pero más recomendación. Pero empezamos a mandar cerveza al interior del país muy, muy rápido dentro del primer año y medio de que existíamos, a Guadalajara y Ciudad de México, justo por las redes sociales. Entonces sí, desde el inicio, ¿no? Tuvo bastante impacto porque así se fueron enterando las personas de nosotros. Nosotros nunca habíamos gastado, o sea, creo que a lo mejor hasta el 7º, 8º año fue la primera vez que invertimos un peso en publicidad, de alguna manera, ¿no? Y publicidad en redes, ¿no? Que tampoco es así material impreso ni espectaculares, pero todo llegaba a nosotros. Ni siquiera hacíamos muy poco esfuerzo nosotros de ir a buscar clientes porque llegaban de manera natural. Pero obviamente ya hoy en día las redes sociales fueron una parte esencial, pero súper esencial pues del crecimiento y de la venta. El WhatsApp pues tiene su función ahí de WhatsApp Business, ¿no? Que pones un negocio, ya no es un celular personal. Lo que hicimos fue hacer 2 cuentas, una para Ciudad de México porque tenemos una empresa que nos ayuda acá con el tema de logística de entregas a domicilio. O bueno, más bien empezamos a trabajar con ellos a partir de eso. Y entonces sacamos 2 cuentas de WhatsApp Business, uno para Tijuana y otro para Ciudad de México, ¿no? Y ahí, por ahí se recibían los pedidos, los detalles de pago y etcétera. Pero pues eso era, digamos, funcionaba, pero no era de lo más eficiente. Se prestaba para que hubiera falta de información, de repente con cables cruzados, digamos, en cuanto a cómo se recopilaba y se comunicaba la información al repartidor, a la empresa de logística. Entonces, en cuanto vi que había un poco de mercado ahí, lo suficiente como para pues explorarlo bien, más bien nos dedicamos a hacer una página de internet y pasar todo ese proceso a esa plataforma y eliminar el WhatsApp porque pues eso se prestaba para muchos errores, muchas ineficiencias, y más bien migramos a la página de internet, la cual hoy en día pues seguimos con ella y el plan es justo mantenerla. O sea, que digamos que el uso de estas redes sociales les ha resultado, o sea, sí tiene esa potencialidad para sostener, digamos, el negocio. Sí, llevábamos muchos años postergando la idea de abrir una página de venta por internet y pues esto de alguna manera nos obligó a hacerlo, ¿no? Y sí, claro, porque pues tienes esta red de seguidores, estas, no sé, Instagram, Twitter, Facebook y en cada una puedes aprovechar el contenido que estás subiendo para redirigir a la persona a esta plataforma donde pueden pues, comprar tus productos, ¿no? Entonces, sí hay una conexión rastreable incluso, ¿no? Tú puedes ver si puedes hacer un anuncio, puedes hacer muchas métricas y ver cómo va funcionando esos esfuerzos en las redes sociales, cómo se traducen en venta, ¿no? Okay. Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con los efectos que tuvo la pandemia en tus colaboradores, en el nivel personal. ¿Se enfermaron, no se enfermaron? ¿Qué pasó ahí o cómo les afectó, si es que les afectó? Digamos que la empresa en total somos unas 35 personas, de los cuales hasta ahora yo creo que al menos unos 10 han tenido COVID en algún punto de la pandemia, ¿no?
A nadie le fue mal, digamos, la mayoría de la empresa tiene menos de 35 años, entonces son bastante jóvenes todos. Pero creo que más que en la enfermedad del COVID, sí se vio bastante efecto por parte del tema psicológico, del encierro, de la incertidumbre de qué va a pasar con la empresa, qué va a pasar con mi trabajo, estoy harto de estar en casa, me da miedo salir a repartir cerveza porque no sé si me voy a contagiar, etcétera, etcétera, ¿no? Con la reapertura del bar que tenemos, por ejemplo, en esos primeros meses que pues se empieza más o menos a reactivar la economía, pero pues ya es un tema de estarle sirviendo a la gente, de estar en contacto físico con la gente. También había mucha incertidumbre, mucha preocupación. Ya han sido un proceso de altibajos, ¿no? Desde que empezó en lo emocional, en lo anímico. Pero creo que se puede decir que hoy en día ya todos están bastante tranquilos. Adelante, gracias. De esos, no, un poco más, esos 35 personas aproximadamente que conforman la empresa, ¿incluye a la gente que da el servicio? Sí. Sí, así es. Ya. Bueno, y ahora vamos a tratar un tema. ¿Tú has recibido algún apoyo directo o indirecto por parte de alguna de las medidas de gobierno? No. Algo que haya sido útil de las disposiciones gubernamentales, sean municipales, estatales o federales, que hayan tenido... No, en realidad a nivel municipal y estatal, pues bueno, se sabe que no. Se sabe que no, pero me refiero a la pandemia. Apoyo es nulo, sí. No, la verdad es que no, digo, dentro de lo poco que se ofreció a nivel gobierno, decidimos no. Bueno, lo único de lo que yo me enteré fue el tema de los préstamos que estuvieron dando, que eran pues unos montos bastante bajos que eran el papeleo ni lo valía, ¿no? Por lo que estaban dando, decidimos no hacerlo. Pero no, la verdad es que no vimos muchas oportunidades ahí por parte del gobierno para poder sobresalir con esto. No sentimos que haya habido algún programa o alguna oferta por parte del gobierno que nos haya podido apoyar en ese sentido. Entonces, no. Ok, muchas gracias. Y ya para terminar, Iván, ¿cuál es tu balance de esta experiencia? O sea, por lo que nos indicas, hay dos momentos. Un momento previo a la pandemia, que ya tenían un problema ustedes de suspensión y tuvieron que implementar una serie de medidas en ese momento. Luego empieza la contingencia. Digamos, ¿cuál sería tu balance de estos, ahora sí que de esta turbulencia que incluye el previo a la pandemia y la pandemia en sí? Esta empresa la llevamos mi familia y yo. Es mi mamá, mi hermano y yo que fundamos la cervecería y pues, seguimos siendo los tres hasta la fecha. Y hemos platicado bastante en los últimos meses de justo de ese tema, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto más marcado es que nos hizo ser más flexibles, pero más que flexibles, nos abrió a tomar más riesgos y a ser menos celosos con lo que hacemos, ¿no? Con qué tanto nos abrimos a proyectos nuevos. Entonces, pues por eso de ahí de alguna manera sale este proyecto de la distribución, o le damos tan fuerte a ese lado. Empezamos a trabajar, como veníamos de esta suspensión previa, habíamos tenido que empezar a trabajar con la producción de la cerveza a través de otras cervecerías regionales, ¿no? Entonces, se empieza desde que se lanzan líneas de productos nuevas en cuanto a la cerveza, hasta que se empieza una empresa nueva, hasta que empezamos a hacer como modelos de negocios temporales. En San Diego empezamos a buscar puntos de venta nuevos propios, digamos, como estos bares, fuera de Tijuana. Empezamos a explorar sociedades con otras personas, con otros socios.
que nos presentan oportunidades de crecimiento y que están en proceso, digamos, en este momento, pero antes todo lo queríamos hacer nosotros solos, tener mucho más control sobre todas las situaciones, y ahorita, pues por modo sobrevivencia no hubo opción de seguir así. Y entonces estos proyectos que han salido, que estamos en proceso de, algunos que ya se han consolidado, que salieron por necesidad, lo que tomamos como lección, diría, es que pues hay que ser un poco más abiertos, más flexibles, tomar más riesgos, medidos, ¿no? Los riesgos, pero sí abrirnos más. Y entonces, digamos que en este momento que se está volviendo a entrar en un sentido de normalidad, pues estamos con toda la energía como de comernos el mundo, ¿no? Un poco viendo como desde este nuevo panorama todas las oportunidades que hay. Yo te quería preguntar, ahondando la pregunta que te hace Humberto y la respuesta que nos das, y que pensaras, que nos pudieras hablar del sector en el que tú estás. Digamos, siendo muy esquemáticos, el sector podría tomar una lección parecida a la tuya, que le vamos a llamar organización, más cooperación, más apertura, más formas nuevas, más modelos de negocio, más en el ámbito, digamos, blando del negocio, y otra en el ámbito, vamos a llamarle duro, que es innovar en cervezas de cierto tipo, el producto en sí mismo. Entonces, si yo te escucho y trato de reflexionar y de llevar lo que tú dices al sector, te pregunto, ¿sería correcto que nos lleváramos la idea de que el sector en general en el que tú estás va a recibir lecciones y va a transitar más bien por el lado blando, organizacional, de nuevos modos de hacer negocio y de aperturas, más que por el lado de buscar innovaciones en la forma de producir, que es muy difícil, porque si no sería cerveza artesanal, pero en líneas, en sabores, en cosas así? ¿Qué nos dirías al respecto? Creo que va por ambos lados. Creo que en nuestro caso particular tuvo que ser más pronunciado esos ajustes, tanto en lo blando como en la línea de producto, por, digamos, la suma de las dos crisis a las que nos presentábamos. Pero creo que en general se puede decir que sí. No puedo hablar desde lo organizacional de las otras cervecerías porque no sé. Yo sí vi más que nada que estaban buscando más canales de venta, ¿no? Más maneras de sacar el producto. Al final de cuentas, cuando se recupere esto, pues ya van a tener los canales nuevos y se van a recuperar los existentes. Entonces, supongo que eso va a significar un crecimiento para toda la industria, ¿no? Bastante marcado, lo cual, pues me imagino los va a obligar o los está obligando ya a hacer más contrataciones, a construir sus equipos de cierta manera. Entonces, sí me imaginaría que eso viene de alguna manera implícito dentro de la industria. Y por el lado del producto, creo que, a mi parecer, creo que más bien la industria se tendría a enfocar en la línea existente de cervezas, ¿no? De productos, y tener, como no complicarse tanto la vida con eso, y más bien encontrar dónde vender el producto, ¿no? Entonces, sí, creo que, digo, no me había puesto a pensar en esa pregunta o en ese escenario. Creo que la industria en general sí se habría enfocado más en lo blando, lo organizacional y canales de venta. Por ejemplo, nosotros, desde que se reabrió la economía en baja, digamos desde agosto, y sobre todo desde enero, porque otra vez como que volvió a haber este rebrote en diciembre y subió el semáforo. Más bien desde enero, la cantidad de lugares que han abierto, clientes que hemos estado abriendo semana con semana, es súper notorio el cambio, ¿no? O sea, en prepandemia no abríamos tantos clientes al mes como estamos abriendo ahorita. Entonces yo me imagino, deduzco que han de ser proyectos que estaban en proceso durante la pandemia o que estaban en planeación, que se tuvieron que pausar porque pues no podía abrir.
y entonces ya se empieza a abrir y pum, todos abren al mismo tiempo, ¿no? Eso es mi teoría, porque sí ha sido notorio la cantidad de puntos de venta que hemos abierto en los últimos meses. Gracias. Muchas gracias, Iván. No sé si tienes algún otro comentario, Jordi. De mi parte es todo. No. Yo le sugeriría que saque una línea que se llame pandemia o pospandemia. A lo mejor pega. Claro, pues sacamos una línea que se llama Free Insurgente, que va más apegado al tema de la suspensión. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias, Iván, por tu participación en esta cápsula de GIDI. A nombre de mis colegas, te damos las gracias, y al público que nos escucha, que continúen, por favor, siguiendo estas cápsulas, y muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias. Agradecemos a los entrevistados por compartir su tiempo y experiencia, y a los miembros del GIDI que facilitaron la conversación. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal y a mantenerse al tanto de las próximas producciones del GIDI.